y ha sido, de hecho, la pandemia del COVID ha sido muy grave, pero la humanidad siempre se adapta, ¿no ven? Entonces, han aparecido nuevos sistemas. Aquí nomás no soy muy flojo, porque los docentes hemos dictado clases desde nuestra casa, ¿no? Y los estudiantes también estaban en su casa, algunos estaban en cama, ¿no? Algunos estaban trabajando, algunos estaban paseando, mientras estaban en casa. Y nosotros en nuestra casa también. ¿Ya? Algunos se ponían sus camisetas, corbata, pero estaban en realidad con pijama. En la EMI, por ejemplo, en la escuela de los docentes iban a la escuela y desde ahí pasaban. Y cuarto. Y eso debía haber sido lo correcto, pero aquí no ha sucedido. Porque hay sistemas para eso. Hay sistemas en los cuales ustedes pueden estar presentes, pero en realidad ustedes no son todos. Hay por lo menos 500 más que no están viniendo a clases. Y que si vendrían, por supuesto, no van a poder entrar. ¿Dónde van a entrar? Entonces hay sistemas en los que se puede transmitir la clase. Y los que están viendo, ya sea en un dispositivo, en un celular, o en una laptop, computadora, etcétera, pueden participar. Los que están presentes aquí pueden participar. Y eso nosotros prácticamente no lo conocemos. Entonces, por eso estamos haciendo cambios en el piso 7, porque tenemos la esperanza de que podamos contar con eso. Equipos que además, por supuesto, me van a permitir a mí, como jefe que soy, controlar las asistencias del docente y del sistema, porque son sistemas en los que yo tengo mi código de acceso y con mi código entonces enciendo el equipo, se abre todo el sistema y pues aparece registrar mi nombre y los nombres de los demás. Lo voy a controlar sin querer queriendo. El año pasado, por ejemplo, y hace muchos años, hay docentes que vienen en punto para su práctica. 14:00 están ahí en pesca, en realidad 13:55. Admirable la puntualidad de ingreso, pero se están yendo a la hora, cuando deberían entrar 3 horas. ¿Ya? Son raros los que cumplen. La mayor parte se va a la hora, a los 40 minutos. Ha habido un docente que venía a las 14:35 y a las 15 ya no estaba. No los conocía de sus estudiantes. Al final del año he dicho, mire, quisiera que me preste una aula los 3 días que paso en práctica, porque les voy a tomar un examen de evaluación. En realidad ese día voy a conocer a los estudiantes y les han calificado entre 25 y 30. No, porque hay un doctor Copari con el cual no me llevo muy bien, pero que es súper exigente y me gusta que sea así exigente, pero que les exige pues sus alumnos saben todo, pero sus calificaciones son bajas y eso tampoco me gusta. Pero si compararíamos a los estudiantes que están con el doctor Copari y con los estudiantes del doctor que no le voy a dar su nombre, pues los del doctor Copari saben 100 y estos saben 10. Pero resulta que ellos tienen 30 y estos tienen 5. Eso no me gusta, eso me molesta. ¿Ya? Entonces, bueno, pero estamos en busca de ese sistema. Que en realidad lo hemos encontrado porque hay varios. Hay unos que tienen un proyecto, una cosa parecida a esta. Están ahí y podemos interactuar, puedo dibujar, puedo rayar, puedo escribir, y eso se va a ir grabando y se puede transmitir. Y en un pizarrón como un bicicleta. Pero hay otros sistemas que son televisores, en realidad. El año pasado yo tenía la suerte de ir a Chile, me han invitado a una universidad para ir a ver lo que pasa con
Y he visto las obras en el sistema HyFlex. El sistema HyFlex permite. Inclusive, yo puedo poner un texto, un marco, y le digo que haga 5 preguntas, hace 5 preguntas. ¿Sí? Sale un QR, ustedes copian el QR y tienen 5 minutos o el tiempo que decidamos para responder. Ahí hacer trampa se puede seguramente. Pero yo lo siguiente parto del principio es que no puedo pensar, no puedo creer, igual que Evo Morales, no puedo comprender. Que haya estudiantes tramposos, yo pienso que no hay ninguno. ¿De acuerdo? Confío en ello. No tengo por qué estar estableciendo sistemas policiales para perseguirlos. Yo pongo a disposición del estudiante. Entonces, se hacen así. La inteligencia artificial tenemos que aprovecharla, si no lo vamos a aprovechar, pues vamos a quedar atrás. Entonces, espero que en unas cuantas semanas podamos contar con el sistema. Y si no, pues vamos a volver a nuestro auditorio con la pizarrita. Me está preocupando la situación económica que estamos atravesando porque los precios están cambiando. Ojalá que eso no nos arruine el panorama. Bueno, como les decía, me siento más cómodo aquí porque tener que continuar hablando de lo que es la membrana celular. Y ustedes tenían que haber visto para hoy día qué es esto. El glicocálix. ¿Qué decir, señorita? Señorita, ¿qué decir? Es una barrera creada por las... Fuerte, fuerte. Una barrera creada por proteínas y por carbohidratos. Sobre todo carbohidratos, ¿no? Carbohidratos que se pueden unir ya sea con proteínas o con lípidos. Por lo tanto, glucoproteínas y glucólipidos. ¿De acuerdo? Que les pueden dar identidad a las células. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de protección también para las vibraciones, para una serie de aspectos. Es una capa que protege a la membrana celular y que por lo tanto protege a la célula. ¿De acuerdo? También sirve de anclaje. ¿No? También sirve como mecanismo de defensa, no solamente de las, sino ahí pueden acomodarse una serie de sustancias que van a proteger la membrana celular, por lo tanto van a proteger a la célula. ¿De acuerdo? Y ahí también se pueden acomodar, por ejemplo, el grupo de reserva, ¿ya? Para que la célula tenga una pequeña reserva y poder nutrirse y funcionar adecuadamente. Por lo tanto, es un elemento importantísimo y además genera en esa partecita carga eléctrica. Carga eléctrica que normalmente dice es negativa, pero aquí hay que tomar en cuenta esto. Esto está por fuera, ¿no ven? Esto es la célula, es la membrana. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de potencial de membrana, sabemos que en el interior tiene carga negativa y en el exterior tiene carga positiva. Esto es sodio. ¿Ve? ¿De acuerdo? Pero aquí genera también unas cuantas cargas negativas, pero que comparadas en cantidad, pues esto es la carga positiva gracias al sodio. Esto hemos dicho es importante porque aquí se conforma lo que se denomina un dipolo. ¿De acuerdo? Por una carga positiva y una carga negativa, separadas por la membrana semicondrial. Importantísimo porque esto nos va a permitir ver cómo se genera el potencial. Vamos a avanzar hasta ahí nomás en esta parte. ¿Ya? Un pequeño anuncio. Entonces, la membrana celular, ¿qué funciones cumple? Es un elemento semipermeable. ¿Lo ven? En primer lugar, establecer un líquido intracelular, diferencias entre el líquido intracelular y esta célula.
Es una membrana, hemos dicho, flexible. A ver, es una membrana, ¿qué más hemos dicho, oye? Señorita, ¿qué se llama? ¿Ah? Plástico. Elástica. Y yo les he dicho, Plástico. ese es mi invento, plástica. Pero creo que en ningún libro he visto que haya plástica. Pero es plástica. ¿Por qué? Por la posibilidad de deformación que tiene y entonces cambiar y volver. Sobre todo tienen esta característica los glóbulos. ¿De acuerdo? En esta membrana celular se van a llevar a cabo una serie de mecanismos de transporte. ¿Ven? Pero antes de eso, ¿qué hay pues dentro de la célula? ¿Qué está encerrado? ¿Qué está encerrado dentro de esto? En primer lugar, normalmente, bueno, el núcleo. El núcleo, que es una bolita de todos los cromosomas. ¿Y los cromosomas que tiene? 100. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. Por lo tanto, tenemos 46 cromosomas. 44 cromosomas son somáticos. Ah, bien. Así me gusta. ¿Ya? Y 2 son sexuales. XX. Pues si no le quitamos un pedacito a un hombre, y así es XY. Por eso el hombre es débil. ¿Ya? En realidad, el sexo débil somos nosotros. Probablemente que como somos débiles nos han sometido las damas y tener que trabajar y conseguir el alimento. Desde la edad de piedra. Tienes que reconocer, yo hace años que reconocí, ¿no?, que las mujeres son más inteligentes. ¿Ya? Pero estos eran más pequeños. Con una miradita no deben hacer lo que quieren. Muchas veces no deben hacer lo que no queremos. Así es la vida. Las mujeres normalmente son más ordenadas. Normalmente, no todos. Hay hombres que son obsesionados con el hombre. Yo tengo 2 niños. El varón tiene 17 años, su cuarto limpio, ordenado, obsesionado. El dormitorio de mi nieta es un desorden. Y debía ser al revés. Bueno, ¿qué hay pues ahí adentro? El núcleo. Aquí está toda la información. Bueno, toda la información. Si comparamos los cromosomas nuestros y la carga genética nuestra con la de un ratón, es muy parecida. Hay pequeños cambios que hacen que nosotros no seamos ratones. ¿De acuerdo? Si los comparamos con los de un gorila, igualmente hay muy pequeños cambios. Y si comparamos los genes de los que desde nuestros abuelos vivimos aquí, con los que viven hace mucho tiempo a nivel del mar, también hay diferencias que han logrado que nosotros estemos plenamente adaptados a vivir en mar. ¿De acuerdo? Tenemos un mayor número de glóbulos rojos. El que viene de Santa Cruz, por decir, y no tiene, se va a adaptar, va a tener. Pero nosotros tenemos cambios que permiten el paso del oxígeno más fácilmente del alveolo al capilar. Nuestra capacidad torácica es mayor, y así una serie de cambios. ¿Quién no ha investigado eso y tiene un artículo publicado? El doctor Amara. Por eso yo me enorgullezco de ser su amigo y me alegro que esté trabajando en esto. ¿Qué más hay?
van a ver una serie de organitos. La mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Todos esos aparatos, el aparato de Golgi es similar prácticamente a todo lo que es nuestro sistema digestivo. ¿De acuerdo? Van a ver vacuolas con enzimas digestivas. ¿De acuerdo? Enzimas, que generalmente esas enzimas son proteólicas. Entrado aquí, lo van a rodear ese elemento, van a vaciar sus enzimas y lo van a meter. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los especialistas en eso en nuestro organismo? Los glóbulos blancos. Y después mueren, por supuesto, como están muriendo los soldados en la guerra de Ucrania, y aparecen. Y después todos los soldados blancos que han muerto tratando de sacar un asquillo, cosa que no han podido. Y si nos descuidamos, pues eso va a seguir cuando las defensas son muy bajas de lo base. Muy bien, en líneas generales eso tenemos. Pero, ¿cómo vive esta célula? Esta célula va a vivir gracias a que va a recibir oxígeno, gracias a que va a recibir glucosa. ¿No ven? Y de ese modo, sus mecanismos van a estar vigentes, vivos. ¿De acuerdo? Pero para que eso suceda, se requieren mecanismos de transporte. ¿De acuerdo? Y esos mecanismos de transporte son de los más sencillos a los más complicados. El más sencillo, todos lo conocemos, simple o difusión simple, el orden de estas palabritas en este caso sí no cambia. ¿Ven? Su característica fundamental, no requiere energía, no necesita. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita? Un gradiente favorable de concentración. ¿Qué significa eso? Es decir, estamos hablando, por decir, de oxígeno. Aquí tiene que haber una elevada concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? Y aquí tiene que haber una mínima, una menor concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? Y si se cumple eso, pues el oxígeno se va a difundir al interior de este sistema. ¿De acuerdo? ¿Por qué se pone gradiente? Terrazas. Es como una pelotita que está aquí y como hay una pendiente, entonces tiene para abajo. Gradiente de concentración favorable. Simple. ¿En qué casos se cumple? En varios casos. El oxígeno, el dióxido de carbono. En el Guyton, por si acaso, está mal traducida esta parte. Porque dice menor gradiente de solutos y no sé qué, todo viene cerdo. Tienes que tomar en cuenta que el Guyton, por supuesto, ha sido escrito en inglés. ¿De acuerdo? Y los traductores no siempre encuentran cosas. O sea, hay términos, hay frases, hay modismos que no son fáciles. Para traducir ese libro, estén seguros, seguramente lo ha traducido un médico o una persona que conoce la ciencia. Pero en esa parte está fallado. No es muy complicado. Por eso nosotros nos damos el trabajito para que eso suceda. Porque vamos a ver, en ósmosis ahí tenemos un problema para entender. Entonces, simple. Otra
otro mecanismo. Difusión facilitada. A ver. Primera característica, igualmente tiene que haber un gradiente favorable de concentración. ¿De acuerdo? Mayor concentración, por ejemplo, podría ser aquí en lugar de oxígeno, podría ser glucosa. ¿De acuerdo? La glucosa necesita un transportador, pero que no va a gastar energía. ¿De acuerdo? Ese transportador lo único que hace, se va a ubicar en la membrana celular, lo único que hace es que esta glucosa, que no es liposoluble, puede atravesar el transportador, ¿de acuerdo? E ingresa. En nuestro organismo, todos los días nosotros estamos comiendo glucosa de alguna forma, ya sea como azúcar, como cauquita, como que sea, pero van a ser glucosa. ¿De acuerdo? Vas a masticar, vas a hacer almidón, finalmente va a llegar glucosa. ¿De acuerdo? Y hay una hormona muy importante, la insulina. ¿De acuerdo? La insulina en realidad es una llave. ¿De acuerdo? Viene, entra y abre. Si no hay esa llave, si no hay esa insulina, pues la glucosa se va a ir acumulando y acumulando y acumulando y se van a conformar cuerpos cetónicos que son tóxicos y van a generar un montón de problemas. La diabetes. La diabetes, si a alguien de ustedes odian, tienen que decirle, ojalá te enfermes de diabetes. Porque es una enfermedad, es una desgracia. Porque bien sería que simplemente suba la glicemia y haya unos cuantos problemas, me pongo insulina o algún otro medicamento y se abren las compuertas, se utiliza, pero no hace eso. Porque van generando daños neurológicos. Van a haber secuelas en la visión, puede quedar ciego el paciente. Van a haber secuelas en las señales nerviosas de dolor. Hay pie diabético, por ejemplo, es grave. ¿De acuerdo? Hay lesiones a nivel de los riñones, puede entrar en una insuficiencia renal crónica, con el tiempo va a necesitar diálisis, con el tiempo va a necesitar trasplantes de riñón, etc. Esos pacientes son muy caros. ¿De acuerdo? Y normalmente el diabético es totalmente indisciplinado. Que le dicen, no, usted no puede tomar Coca-Cola y azúcar. Está bien, doctor. Entonces está ahí, viene en coma diabético, se lo estabiliza, todo bien. Uno abre en el hospital su veladorcito y van a encontrar mermeladas, galletas, Coca-Colas, todo un mercado prácticamente. Ese es el diabético. Un paciente normalmente irresponsable que además genera gastos, si es el seguro, genera gastos extraordinarios. Porque finalmente en determinado momento va a llegar a la diálisis. Y la diálisis es carísima. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Educar al paciente desde que es niño. Por eso es importante la salud. ¿No? Porque es mejor. Con eso yo me trabajo con esta palabra. Mejor prevenir que lamentar. Cuando estaba yo haciendo salud pública, había una europea. Las frases más importantes de la salud pública, muchas serán pues. Ya. Y de paso, a mí me voy a acordar. El vidrio de esos otros. Nos han acomodado en los asientos. Yo me senté en el asiento que me han dicho. El asiento está lleno de agua, mojado. Y dije, de aquí no me muevo, hasta que salga todo. Y me pues, ¿y cuál es la frase que
porque más vale prevenir que lamentar. Cero. La diabetes es así. La glucosa requiere un transportador. ¿Se gasta energía? No se gasta energía. Para nada. Por lo tanto, la simple dilución y la dilución facilitada, su característica, no gastar energía. Su otra característica requiere de un gradiente de concentración favorable que empuje prácticamente aquellos elementos para poder atravesar la membrana celular sin problema. ¿De acuerdo? El problemita es al revés. Cuando este elemento está aquí, y por supuesto el gradiente no le favorece. A ver, va a tener que gastar energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos nosotros hablando de lo que es el transporte activo. ¿Ven? Hay varias formas. El más conocido, el más popular, podrían decir, es aquel que se utiliza ATP. ¿Ven? ¿Cómo sucede? De un modo bastante sencillo. Aquí está la membrana celular con su bicapa. Vamos a tener de cuenta que este es el exterior, el líquido extracelular, y este es el líquido intracelular. ¿De acuerdo? Que previamente ha sucedido un potencial de acción, ¿de acuerdo? Antes de todo. Nosotros sabemos que normalmente aquí hay harto sodio, ¿de acuerdo? Aquí hay poquito sodio. 140 y 10 equivalentes. Entonces, harto, poquito. Le doy un estímulo umbral, ¿de acuerdo? Y se va a despolarizar. ¿Cómo? Porque se van a abrir varios canales de sodio, de agua. Y el sodio va a ingresar masivamente. Ahí se acabó el marcador en el tiempo. Masivamente. De tal forma que aquí van a incrementarse la concentración de sodio, aquí va a disminuir un poquito, se va a quedar sobre todo el cloro y se invierte. ¿De acuerdo? Pero esto dura pues milisegundos. Después de esos milisegundos, por supuesto, esta compuesta se cierra y el sodio queda atrás. ¿De acuerdo? Tiene que volver, pero resulta que aquí hay menor concentración, estamos viéndolo, que aquí. ¿Ven? Por lo tanto va a ir contra un gradiente, va a necesitar gastar energía. ¿De cómo voy a gastar energía? Pues resulta que en esa membrana existen unas bombas con proteínas. En realidad es una enzima, es una ATPasa. Todo lo que termina en asa es enzima. Todo lo que termina en asa es ATP, es enzima, no es ATPasa. En este caso es una ATPasa. Bueno, todas las células, sabemos, tienen su mitocondria, ¿de acuerdo? La mitocondria últimamente está siendo muy estudiada en un montón de artículos de lo que es la mitocondria. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que aquí permanentemente se va a estar sintetizando ATP. ¿De acuerdo? Para que eso suceda necesita que corra oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí. Entonces, resulta que este quiere salir, pero no hay por dónde. La única posibilidad es aquí, y esta ATPasa tiene 3 lugares para recibir a su ligando, al suelo.
Y además, afuera está un elemento importante de potasio. Tiene dos lugares. Ya se han acomodado. ¿De acuerdo? Viene el ATP, se cinde gracias a esta enzima y va a perder un fosfato inorgánico. Bueno, se va a convertir en ADP. En ese momento en que se convierte en ADP, revienta, si ustedes quieren, se libera energía y esto gira. ¿De acuerdo? Cambia su estructura y gira. Y saca a los 3 sodios e incorpora a los 2 potasios. Bueno, bueno, es lo que yo sé. Ahora a ustedes les corresponde desentrañar con más bioquímica, sobre todo, cómo se hace. ¿De acuerdo? ¿Cuándo me enseñaste tú? Ya no me acuerdo. Yo entré a la universidad el año 1973, por ahí me han enseñado. Me acuerdo de todos mis cosas. El ATP, hay otras bombas en nuestro cuerpo, sí, el GTP, por ejemplo, también, ¿de acuerdo? Pero se utiliza menos. Esto se va a utilizar en las neuronas, se va a utilizar en las membranas musculares, todo el tiempo nosotros caminando, etcétera, estamos generando. ¿Son los únicos mecanismos de transporte? No. Porque hay también los denominados transportes en masa. Gastan energía seguramente. ¿Ya? Porque no les he dicho una cosa, casi todas las membranas celulares entre sus proteínas tienen actina. ¿De acuerdo? Y la actina es una proteína contraria. ¿De acuerdo? En nuestro músculo que es sobre todo actina y miosina. ¿De acuerdo? Y esas proteínas tienen sobre todo hierro. ¿De acuerdo? Por eso la carne es roja. Nuestra sangre es roja, ¿por qué? Porque tiene hierro, hemoglobina. ¿Qué le da color a la sangre y al músculo? El hierro. La fibra muscular lisa no tiene hemoglobina, por eso es blanca. ¿De acuerdo? Pero bueno, mecanismos de transporte en masa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la membrana celular tiene la posibilidad de englobar elementos más grandes, no solamente iones, sino partículas de la mayor dimensión. ¿De acuerdo? Y para eso va a poder emitir lo que denominamos seudófonos. ¿Qué quiere decir seudófonos? Falsos pies, falsas patitas. ¿De acuerdo? Seudófonos. Entonces, puede parecer una partícula X ahí, pero que esta célula ha decidido englobarla. Va a emitir unos seudópodos poco a poco, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente va a englobar. Y este elemento va a quedar aquí, se funde, entra. Si está en el interior, van a venir evacuadoras, etcétera, la van a ingerir. Se van a fusionar también sus membranas de esta membrana celular que ha ingresado con las otras membranas que son muy similares. Son muy similares. Todos estos organismos que tienen membrana, su constitución es muy similar a la de la membrana celular. Bueno, entonces fácilmente se fusionan, vierten sus enzimas. Es un proceso posterior. Aquí a nosotros lo que nos interesa es este transporte.
acuerdo? Que puede ser de sólidos o puede ser de líquidos. Estamos hablando de la fagocitosis y la pinocitosis. Fagocitosis, cuando estamos hablando de este proceso para sólidos, fundamentalmente, pero siempre van a venir acompañados con algo de agua. No tiene la posibilidad de que, bueno, aquí solamente el sólido es algo de agua, no, algo de agua. Y aquí, agua. Pinos. ¿De acuerdo? Que puede ser de ingreso, como ocurre con el glóbulo blanco, o puede ser de egreso, como ocurre con las células de las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas tienen células especializadas para sintetizar una determinada hormona, pero que se tiene que liberar al torrente sanguíneo. Por esto, hecho. ¿Por qué se llama glándula endocrina? Porque no tiene ningún sistema de secreción, un tubito, por decir, no tiene, sino que es la célula que por este mecanismo directamente vierte su hormona a la sangre. Entonces, las glándulas salivales, por ejemplo, tienen conductos. ¿No? En este momento mis glándulas salivales están muy activas porque digo que se tiene que mantener uno, pero no están haciendo este mecanismo. ¿De acuerdo? Están utilizando conductos para que por el conducto de esteno, por ejemplo, se vierta la sangre de la saliva. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que fácil, ¿no ve? Ya hemos visto todos los mecanismos de transporte. Así de sencillo, sin estar leyendo, que me aburre. Me cansa ya de Los médicos tenemos un pequeño problema. Nos gusta leer. Nos encanta leer. El médico que no lee, por ejemplo, a mí me encanta hablar con el doctor Bravo, porque el doctor Bravo siempre ha tenido en su maldito un libro de fisiología, de lo que sea, muchas veces son novelas. Por eso que estaba hablando de Sherlock Holmes y demás cosas. Entonces, es un hombre muy culto. El médico se caracteriza por ser un hombre cultivado. Tenemos la obligación de ser. ¿Por qué? Porque en determinado momento nuestro paciente puede ser un músico, puede ser un político, puede ser un politiquero, puede ser un futbolista, puede ser un profesor, puede ser nuestro colega, puede ser un campesino, etc. De todo. Y tenemos que estar para poder comunicarnos y ese paciente se sienta cómodo con nosotros, tenemos que estar a su nivel de cada uno de ellos para entender. Y para eso tenemos que tener un conocimiento amplio, no solamente de la medicina, sino de nuestra cultura y de muchas culturas en general. ¿De acuerdo? Ayer, por ejemplo, un amigo mío, un amigo muy querido que vive en Colombia, con el cual he vivido en España casi 3 años, me ha enviado un pequeño video de Ave María de Schubert. Y me he enterado que a la Ave María algún curita le ha aumentado la letra porque Schubert no es una canción, es una letra diferente, y algún curita le ha llamado a la Ave María. Y eso es lo que cantamos. Por eso Schubert me cae mal. No arruinan todo. Yo soy católico, pero no protestante. O mejor dicho, no practicante. Cuando quiero ir a hablar con Dios, me voy solito a la iglesia. Mi iglesia preferida es la San Juan de Dios, que la Loaiza. Ahí entro solo
me arrodillo, me golpeo el pecho con una piedra, etc. Y me salgo. No necesito ¿cómo se dice? Un mensajero. No voy a misa. Pero cuando estoy en problemas, lógicamente, como nos ocurre a todos, en problemas graves, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos acordamos de Dios. Cuando estamos bien felices, de Dios ni nos acordamos. Dios existe para muchos de nosotros, incluido a mi persona, para resolver nuestros problemas. Ahí nos arrodillamos, decimos, por favor. Cuando estamos bien, no, eso está mal. No es muy amigo. Hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Qué es la osmosis? Hay algunos estudiantes que piensan que la ósmosis se puede transmitir por la axila. ¿De acuerdo? Agarran su libro y aquí se lo ponen. Su libro, aquí se lo ponen. ¿Qué es estudiante? ¿Qué es estudiante? Pero el conocimiento no se transmite por órganos. No se puede. Hay que abrirle el libro, hay que leer. ¿De acuerdo? Entonces, la ósmosis es lo que ocurre permanentemente en nuestro cuerpo y lo explicamos mediante este vaso que tiene en el medio una membrana semipermeable. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejemplo típico de la ósmosis. ¿No ven? Todo lado va a ser igual. Es un vaso, un recipiente con agua, este no sirve. Con agua, al cual en un lado ponemos cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Que al llegar en agua, lógicamente, se va a fraccionar en sus dos elementos. ¿No ven? En cloro y en sodio. ¿De acuerdo? Esta membrana permite el paso del sodio. Aquí vamos a poner una elevada concentración, sobre todo de sodio, y aquí vamos a poner una baja concentración de sodio. ¿De acuerdo? Y el agua se va a mover. El agua tiene la esperanza de cambiar esta situación. Muchas veces la cambia. ¿De acuerdo? Está ahí el vasito, tan grande no va a ser, porque el agua se va a movilizar, ¿de acuerdo? Del lugar de menor concentración de soluto, en este caso de sodio, hacia el lugar donde hay mayor concentración de sodio, ¿de acuerdo? Pasa. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para equilibrar las cosas. Pero ¿eso qué va a generar? Lógicamente va a hacer que el otro lado aumente el volumen. Y por lo tanto, el sodio está quietito ahí, no se mueve, aquí tampoco se mueve, pero se diluye. Si había aquí, por decir, 40% de sodio, y aquí había 80, entonces, como ha aumentado el agua, es probable que después de que haya pasado el agua ahí, se equilibre y haya 40%, o muy cerca. Ese es el objetivo de la ósmosis. Para el paso del agua de un lugar de menor concentración de soluto hacia un ámbito de mayor concentración de soluto para equilibrar la solución, las dos soluciones. ¿De acuerdo? Ósmosis. Hay una presión osmótica.
El agua, por supuesto, si está pasando, pasa con una presión. ¿Saben? Necesariamente. Porque si yo quiero, si tengo un simple tubo aquí, una manguera, porque si el marcador no sirve, pero no entiendo. ¿Ya? Miren, un tubito, así bien horizontal, ¿de acuerdo? Y aquí le pongo agüita, pues como está horizontal, no se mueve. Bueno, tengo que generar presión aquí para que salga. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mover un tubo. Para hacer eso, se va a incrementar. Y abajo va a haber menos presión, por lo tanto, vamos a mover. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pase el agua por aquí, de este ámbito a este otro, tiene que haber presión. Esa es la presión osmótica. Y se define también la presión osmótica como la presión necesaria para frenar o para detener la osmosis. Podemos impedirlo ejerciendo una presión que impida el paso del agua. Es otra forma de definir lo que es presión osmótica. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos faltan 2 minutos, me escapo. Porque si no me van a cortar el rollo, ya me han dicho. Gracias. Hasta luego.